¿Qué tal y muy buenas noches? Continuamos nuestra conversación con el general Rafael del Pino. Esta charla toma una nueva vida ante el acercamiento sin precedentes de los últimos 50 años de Estados Unidos hacia Cuba. Pero son los militares los que han tenido el control desde la llegada de Fidel al poder en el 59 y son los que han escrito la historia militar de Cuba durante todo ese tiempo. Por eso Del Pino viajó hasta Sudáfrica para hablar con los generales surafricanos y preguntarles su versión de los hechos en la guerra de Angola. Según lo que encontró Del Pino, la historia es diferente a la versión oficial cubana. También el general nos habla de la figura de Fidel, cómo era su manera de proceder, de sus planes de provocación a Estados Unidos. Una historia que desde el pasado 17 de diciembre podría cambiar. Escuchemos. Claro, pero entonces explícale al público, usted viaja a Sudáfrica. Sí, porque me quedaba la parte esa para desmentir lo de Fidel, lo que decía que la aviación que había bombardeado. Entonces yo le digo a ellos, mira, ustedes durante Cangamba bombardearon. Ellos fueron para allá, boom. Mira, aquí están las bitácoras. Esta es la bitácora de los vuelos. Hicimos 4 vuelos. Le tiramos un anzuelo al que estaba dirigiendo la aviación allí, porque nosotros sabíamos que ustedes estaban empleando todos eran como 10 aviones, ahí constantemente, con armamento aire-tierra. Y entonces nosotros pensamos, bueno, vamos a hacerle un aldrit, vamos a engañarlo, vamos a despegar esos 4 aviones, tomar altura para que nos capten con los radares, y entonces cuando ellos ya nos vean cerca de Cangamba, nosotros viramos. Entonces, los surafricanos nunca tuvieron intención de bombardear. Nunca bombardearon allí. Y yo vi todas las bitácoras y me la enseñaron. Bueno, la cosa es que entonces, el que estaba al frente de la aviación allí en Cangamba, muerde el anzuelo, el entonces coronel Rubén Martínez Puente, y coge la mitad de los aviones y los destina, les cambia el armamento y los destina con misiles aire-aire para proteger, para el caso de que él no analizó ni por un momento que eso era un aldrit, que eso era elemental, nada más que sacando la distancia que había desde Grand Fontaine y desde las otras bases que tenían los surafricanos en Namibia hasta Cangamba, era imposible que los aviones de combate llegaran hasta ahí y libraran combate. Entonces Martínez no se da cuenta que lo que los surafricanos están haciendo es solamente un paripé, como dicen los cubanos. Para distraer la aviación. ¿Y entonces qué hace Martínez? Entonces, bueno, destina la mitad de los aviones para bombardear y la otra mitad les quita esa posibilidad, les pone el armamento de aire-aire. Y entonces volaban para cumplir misiones. El que estaba al frente de los ataques, que era el coronel Henry Pérez, que era un buen piloto y era tremendo piloto. ¿Qué pasó con Pérez? Él iba constantemente, y entonces él dice, pero no me explico, ¿cómo es que si nosotros le tiramos ahí? ¿Cómo es que si nosotros los atacamos ahí, están ahí tan cerca, y no pasa nada? Entonces, se le terminan los cohetes. Le piden a la Unión Soviética que le traigan otro, y llega un avión con ese 62 cargado con cohetes. ¿Qué cohetes eran esos? Entonces, ahí es donde está el problema, y que esa es una de las cosas de las barbaridades y de la basura, que sencillamente que Martínez estaba utilizando cohetes C-5KO, que son cohetes aire-tierra, para que penetren, o sea, K quiere decir cumulativo en ruso. Para que penetren. Blindaje y después exploten. Tanques. Sí. La UNITA no tenía tanques. No, eran hombres. Eran hombres, sí. Entonces, para que penetraran. Tanques. Bien, entonces, ¿qué pasa? Los pilotos tiraban, los cohetes se penetraban en la tierra y explotaban, entonces no mataban a nadie. Y ahí tenían que haber utilizado cohetes C-5M, que son de fragmentación, que los tira y donde quiera que dé, explotan y se produce. Entonces, mucho cohete
Y poca efectividad, porque el cohete era el equivocado. Claro, pero únicamente, ustedes los militares no saben cuáles son los cohetes que hay que utilizar en qué escenario. claro que sí, Entonces, pero es que el problema es que Martínez, pobre, él no tiene cerebro. pero si es que Martínez era el jefe de la aviación cubana, Rubén Martínez Puentes. Sí. Él no era el jefe de la aviación que estaba cubriendo la batalla de Cangamba. Sí, pero no piloto, porque él hace décadas, mira, María. Le cogió miedo a los aviones y era sí. el jefe de la aviación, pero no se supone que cuando uno es jefe es el que mejor sabe hacer el trabajo. No, esa no es la definición de jefe. Sí, pero es que No, pero aquí no. Mira, tanto en Angola como después lo que pasó con las avionetas de Hermanos de Rescate, ese es el segundo gran error que Raúl Castro ha cometido en su vida, buscando lealtad, ponerle, nombrar al jefe de unidades de combate que tienen que combatir y defenderle el país a alguien que responda a sus intereses y que sea protegido de él. ¿Por qué? Yo te voy a poner los ejemplos. Primer error, 11 meses antes de Bahía de Cochino, en la Fuerza Aérea hay una depuración, llega allí el G2 con unos autobuses y ahí mismo monta a todos los pilotos que quedaban. No estoy hablando de los pilotos de Batista, No. Estoy hablando de los que estaban presos en Isla de Pino por conspirar contra Batista. Estoy hablando del que era jefe de la Fuerza Aérea Rebelde en el segundo frente, porque empezaron a hablar ya de comunismo. ¿Qué pasa? Sí, ok. Entonces, preso. ¿Y usted dónde estaba en todo esto? ¿Usted qué era? Bueno, yo era a nosotros nos decían los brujitas. O sea, los 3 o 4 pilotos que teníamos buena experiencia, nos decían que éramos los brujitas porque volamos como las brujas, sobre una escoba, pero no sabíamos todavía nada. Bien. Bauzá, Fernández, yo. Entonces, los experimentados, que Carrera aprende, y entonces ahí había todos los que estaban presos en Isla de Pino. Entonces, que era un preso por la revolución. ¿Por qué? Porque no aceptaban el comunismo. Cuando eso sucede, yo tengo que hacer esta referencia, porque cuando eso sucede, la afrenta más grande que Raúl Castro le ha hecho a la Fuerza Aérea, a los pilotos, es nombrar al chofer del jefe de San Antonio de los Baños y al comandante Raúl Guerra Bermejo, que era el chofer de Raúl, jefe de los pilotos en la base aérea de San Antonio después que se produce este incidente. ¿Y sabía volar el chofer? No, María, pero sí, pobrecito, él hasta le entró a tiro a la esposa, era un loco. María, Fidel Castro de en Playa Girón, la única dirección que tuvo de la aviación fue la siguiente. Llamó por teléfono: Carrera, hunde los barcos y tumba los aviones. Carrera, patria o muerte, comandante. ¡Pam! Ya, esa es toda la estrategia militar de Fidel. Y ahí todo lo demás quedó por nosotros, que ya nos habíamos preparado, bueno, y qué pasa sin él, así que hasta dónde llegamos, las posibilidades que tenemos, todo. Y ahora se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente ahora de haber sido tan eficiente. No me arrepiento porque yo lo hice de verdad, de corazón, pensando que estaba defendiendo la patria contra una invasión extranjera y estaba dispuesto a morir. Usted y los otros que eran capaces. No se había dado todavía cuenta de lo que se da cuenta, de lo que sabe ahora. No, claro. Volvemos a Cangamba. Sí. ¿Por qué usted le causa tanta pasión, tanta ira, tanto enojo los errores o las mentiras de Fidel en Cangamba? Volvemos a Cangamba. Sí. ¿Por qué usted le causa tanta pasión, tanta ira, tanto enojo los errores o las mentiras de Fidel en Cangamba? ¿Por qué? Porque es que yo narro todo ahí, las heroicidades que hicieron esos hombres abandonados allí. María, cae un mortero donde estaba el puesto médico, matan al médico y el enfermero queda ciego. Y se llama René González, qué casualidad, queda ciego, y ahí seguían llegando los heridos, y entonces él dice... Heridos cubanos, o también angoleses, entonces, los cubanos.
con los intestinos afuera. Entonces, bueno, la cosa es que él dice, pero señores, ¿quién apagó la luz? Encienda la luz. Entonces le dice, sanitario, sanitario. Entonces le hacen así, pero es que tú no ves. Se había quedado ciego. Entonces él dijo, bueno, alcánceme acá a la gente que vayan llegando. Y ciego empezó a curar a los heridos ahí, ciego. No, María. Y entonces aquello, Sean, él llega allí con el equipo de radio para hablar con los aviones y entonces eran los morteros cayéndole constantemente. Y entonces el jefe de Peraza, que era el coronel Peraza en aquel momento, que estaba allí, le traen un pollo para él. Eso lo estaban racionando ahí porque no tenían. Y entonces le dice, él coge el pollo ese, el coronel, y le dice, piloto, ustedes tienen que mantenerse, cómete esto tú. Entonces, Sean le dijo, no, yo no puedo aceptar eso. Esto aquí nos lo vamos a comer había como 6 o 7 ahí en el puesto de mando. Una alita para dar. Entonces el Peraza le dice, distribúyelo tú. Y entonces Sean, una alita para uno, un pedacito para otro. Entonces el compañerismo, la interesa de esa gente, mientras que el alto mando estaba de vacaciones. Estaba así. No, María. Dígame, usted me relacionó a Martínez, que es el jefe de la aviación cubana en Angola, con los hermanos al rescate. ¿Qué relación hay entre Martínez y el derribo de las avionetas? Bueno, mira, entonces aquí yo vuelvo otra vez a lo que te decía, porque los dos grandes errores de Raúl, que él tiene que estar arrepintiéndose de eso. Okay. Porque Maro era chofer de él y Martínez era el plantero del segundo frente. ¿Quién era Martínez? Bueno, ¿o quién es? Martínez era hijo del primer secretario del Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista clandestino que había en Cuba, en Guantánamo. Cuando ya Raúl establece el segundo frente, Fran País en Oriente, los padres de Martínez envían a Martínez para el segundo frente. Entonces, Raúl, como Martínez era hijo del primer secretario, era comunista, ahí, lo que hace es que no expone a Martínez para nada y lo deja allí en su casa, que es el que le encendía la planta y se la apagaba. Por eso es que, bueno, yo no entendía por qué la gente le decía... La planta usted eléctrica. La planta eléctrica, ese era... Durante el tiempo de la sierra. Guerra, sí. Bien. Entonces, por eso es que yo lo que no entendía, por qué la gente le decía plantero, los guardias viejos, no, porque el plantero es piloto como ustedes. Sí. Entonces, hasta que hubo uno que me dijo, no, chicos, el problema es que esta es la historia de Martínez, así. Y entonces, ¿qué pasa? Que buscando lealtad, cuando ya Julio Casa va a salir de la FARC, ahí habían otros pilotos, como Rubén Interián, el coronel Rubén Interián, que era inteligentísimo, que era tremendo piloto, que volaba, que tenía, y era del mismo curso de Martínez en Checoslovaquia. Y entonces, bueno, lo relegan, lo dejan ahí en Occidente, y sin embargo nombran a Martínez, que vaya, que pobrecito, que no podía. Entonces yo estoy seguro, ahora déjame decirte, y por qué te digo que Raúl se tiene que estar arrepintiendo de eso, porque es que uno no puede situar en posiciones tan delicadas y que puedan afectar tanto al Estado y a la revolución, o como ellos quieran llamarle a eso que está ahí, a personas que no están capacitadas solamente porque son leales. Pero general, si es que no hay ningún, lo que dicen los americanos, accountability, no hay, el pueblo no los está mirando y después les pasa la cuenta por un error o un acierto, así que ellos pueden nombrar al que ellos quieran. ¿Y por qué te digo que es un error? Porque yo estoy seguro que él no tuvo la suficiente capacidad para planearlo todo y decir, bueno, al recibir la orden, difícilmente a él le hayan dado la orden. Claro, él va a romper todo, a pagar los platos rotos, pero yo veo difícil que
que Raúl le haya dicho que derribara el avión ahí en aguas internacionales. Ahí, además, lo mantuvieron unos cuantos meses más ahí en la mar y después fue que le hicieron así. Entonces, ¿usted piensa que fue decisión propia de Martínez derribar las avionetas Hermanos al Rescate? No vino la orden ni de Raúl ni de Fidel. Probablemente vino la orden, fíjate, no, si pasan las aguas territoriales o el territorio de Cuba, derríbenla. Entonces, a lo mejor él se puso y para apuntarse algo, para ganarse mérito, pensó que con eso es lo que iba ahí. Elvira, ese es el crimen más grande. Y yo te voy a poner un ejemplo, porque a mí me pasó algo muy parecido el 6 de marzo, o sea, un mes antes de Bahía de Cochino, que yo intercepté un avión pirata, que yo pienso que lo que estaba era de drogas, pero bueno, nosotros teníamos constantemente vuelos de avionetas que venían y quemaban cañas, hacían sabotaje, etcétera. Y entonces hay inclusive de Aslan llegó con un B-25 allí en La Habana. En los primeros años de la revolución, sabotaje por parte de los Estados Unidos, sí. Ajá, que les quemaban los cañaverales. Bien. A mí me dan la alarma de combate, yo despego en un T-33. Entonces me dicen que hay una avioneta que está volando, que ha pasado por La Habana y que está volando hacia el oeste, hacia el oeste. Entonces yo despego de San Antonio, pero no hago lo que hacía siempre, que era, porque yo calculé un tiempo de retardo. Yo voy hasta Ben Mariel y entonces me meto adentro del mar y entro como del norte. Okay. Entonces cuando cerca ahí de Playa Baracoa, veo la avioneta. Entonces es un AT-11, un avión de dos motores. Y entonces, déjeme decirte que además era la época de Wild West, que estábamos wild, y a mí ya me habían dicho que si yo me encontrara una avioneta, le daba. Bien. Y yo lo intercepté. Yo no podía derribarlo, María. Pues entonces, fuera lo que fuera, entonces yo empecé a darle pase por adelante y pase por atrás. Y entonces él empezó a perder altura y a pegarse al agua. Entonces lo último que hice es que vine y le pasé por aquí adelante para que él me viera. Y tiré una ráfaga. Y entonces, como el avión mío era más rápido, yo salgo y vuelvo otra vez. Y entonces hace así, veo que hace sí, y él se tira en el agua. Entonces ahí se tira en el agua, empiezan a flotar, sacan una balsa inflable de esa, la inflan. Entonces ahí yo empiezo a llamar al Mariel, que nosotros teníamos un avión Catalina, eso que aguatizaba. El Mariel me dijo, no, el avión se fue para Oriente, no sé. Entonces, usted lo que me está diciendo es que habían otras maneras. Habían otras maneras. Mucho más discretas y no había, pero Martínez no lo consideró así. Ahora, pero Fidel se echa después la culpa. Bueno, hacemos una pequeña pausa para darle la bienvenida al señor José Aponte de Madresel. ¿Cómo está usted, Aponte? Muy bien, gracias, María Elvira. Gusto en verlo en el programa nuevamente para todas aquellas personas que necesitan este tipo de producto que está basado en las células madres, que las células madres es el gran descubrimiento del siglo XXI. ¿Cómo funciona Madresel? Sí, perfecto, María Elvira. Nuestro cuerpo está compuesto de diferentes tipos de células. Entre ellas existe una célula muy particular. Esta es la célula madre. Esta es la única que tiene la capacidad de autorregenerarse, por eso se le llama células pluripotentes. Y esto es exactamente lo que nosotros conseguimos con Madrecel Plus, estimular la médula ósea para que vuelva a producir nuevamente nuestras células madres. Estas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el órgano que más lo necesita, regenerándolo por completo y previniéndose enfermedades tales como la diabetes, la artritis, la hipertensión, los dolores musculares, la falta de energía, y hasta la falta de memoria, María Elvira. No, y eso está muy bien, en particular la gente que tiene artritis y que tiene problemas de diabetes. ¿Cómo es que funciona en particular para las personas que tienen esos dos padecimientos?
Sí, muy importante. Nuestro cuerpo tiene un poder regenerativo y eso es lo principal con Madrecel Plus, la regeneración celular. Con esto podemos regenerar los órganos que se encargan de controlar tanto la diabetes como la artritis. Y por eso es que con Madrecel Plus enfrentamos esos padecimientos. Y eso está fantástico para aquella persona que lo quiera hacer de una manera natural, porque Madrecel tiene esta alga que se llama AFA, que ¿de dónde es que viene el alga? Sí, correcto. Madrecel Plus es un tratamiento 100% natural, gracias a su ingrediente principal, la superalga Aphanizomenon flos aquae. Y esto es la razón por la cual no tenemos ningún tipo de contraindicación y garantizamos su garantía. Perfecto, y yo sé que todo aquel que llame y mencione este programa tiene una bonificación especial, ¿no es así? Sí, correcto. Llamando al número en pantalla en estos momentos pueden obtener el tratamiento de Madrecel Plus con la promoción de la televisión. Pero no solo eso, como te lo prometí, María Elvira, las primeras 50 personas que llamen en este momento al número en pantalla podrán obtener con su compra el segundo y el tercer mes completamente gratis. Así me gusta, entonces son 3 frascos los que van a llevar todo aquel que mencione mi nombre. Y muchas gracias, Aponte, por ofrecer este servicio tan bueno para tanta gente. Hasta la próxima. Gracias. Usted lo que me está diciendo es que habían otras maneras. Habían otras maneras. Mucho Mira, más discretas y no había, pero Martínez no lo Y- consideró así. Ahora, pero Fidel se echa después la culpa. Porque esa es la cosa de jefe duro, de que no, espérate, ellos, pero yo soy el que tengo la culpa, pero la culpa es, María. Pero cuando- fue Martínez el que es el que lo decide, ese es su Ajá, análisis. pero que entonces que ahí Martínez tenía que haber hecho un plan para el plan rechazo de avionetas, cómo lo vamos a hacer, que estuviera bien detallado. Bueno, si entran en el territorio, si tiran alguna bomba de la avioneta. Y Raúl si lo hacen tenía que haber esto, firmado. Y tenía que haberlo firmado. Por eso, cuando el día Pero que se ese investigue- documento no existe. Bueno, ese tiene que, si no lo destruyen o lo queman, esos documentos tienen que estar ahí. Y van a salir a la luz cuando se haga una comisión de la verdad para aclarar todos estos crímenes. Pero según usted me está diciendo que con el plan faraónico esa comisión no va a venir. Vamos entonces a hablar de otra de las anécdotas o de las aclaraciones que usted hace en el libro, que es el piloto Danasio, Danasio, sí. sin experiencia. Le Sin dan un experiencia. MiG, que sin duda que es uno de los aviones de combate más importantes que tiene el mundo. Están los F-16, están los MiGs rusos. ¿Cómo es que le van a dar un aparato tan grande y tan complicado a un niño, a un piloto inexperto? Es muy chocante lo que dicen todos esos pilotos, ahí están en el libro, que hay un momento en que yo digo, bueno, pero ¿y cómo es que Danasio con 30 horas de vuelo en el MiG, ustedes lo mandan a enfrentarse con un sudafricano que probablemente tenga 900 horas, De 30 a 900 horas de experiencia. Vaya, pero el problema es que Danasio, entonces hasta que hay uno que ya no puede más, el teniente coronel Feble, dice, mire, coronel, pues cuando quede ahora coronel, mire, Danasio no había que tumbarlo, Danasio se caía solo, entonces empiezan a reírse ellos, yo le digo, señora, esto no es de... Pero qué irresponsabilidad. Eso me lo dice un piloto de experiencia, Sí. que sabía pero que lo que ellos estaban mayormente de tiempo en Luanda, no estaban allá abajo donde cerca de la frontera donde estaba la cosa caliente. Entonces, los pilotos experimentados cubanos no eran los que estaban volando. No, eran Ellos estaban en Luanda. preservando su vida. Ellos Bueno. mandaban al combate a los inexpertos. ¿Es lo que usted Pero no dice? ellos, sino los jefes de ellos. Mandaban a estos muchachos a combatir y no le ponían helicóptero de rescate. Que eso es un procedimiento que usan todas las fuerzas aéreas del mundo, que usted manda a unos pilotos a una misión y ya usted tiene un helicóptero cerca para, si lo derriban, venir y rescatar al piloto. No. Él tuvo que dormir ahí toda una noche y al otro día fue que lo encontraron de milagro. Cuando derriban el MiG donde Sí. que él estaba piloteando. El que él estaba piloteando. Entonces, cuando yo digo, pero ¿y quién mandó a este piloto para acá? Caballero, pero... Entonces me dice el coronel Salinas, que estaba allí, que estaba al frente de la aviación en aquel momento, me dice, no,
Eso lo mandó San Antonio, eso lo mandó Martínez, porque Martínez estaba de jefe de la base de San Antonio. Entonces Martínez es el que manda a Atanasio a su mejor suerte. Eso es lo que me dice el coronel Salinas allí cuando yo hago la investigación. Y yo voy a ver al jefe de la misión, que cuando aquello era Pedro García Peláez, no era ni Polo ni Tomasevich. Y yo digo, pero mire, general, lo que... Dice, no, conmigo tú no... Eso tú míralo con Salinas, yo no sé nada de aviación, mira a ver, eso es... Y entonces le digo, pero oiga, mire, es que han mandado al combate contra los sudafricanos, eso, vaya, es de león a mono a un muchachito. Y si muere, y si en vez de eyectarse, ¿qué hubiera sido con la familia? ¿Cómo le dicen a los padres? No, su hijo murió heroicamente y cuando fue responsabilidad del mando. No, pero eso yo no me... No, yo entonces, no sé. Pero ese fue el modus operandi de la guerra, tirar a los pobres cubanos a su destino. Ese fue porque 8 meses después se vuelve a producir con los pilotos Ortiz y Marrero. Dos inexpertos. También dos inexpertos, pero esto fue peor todavía en el sentido de la inexperiencia. Déjenme decirte que ellos no lo derriban completamente, pero lo agujerearon. Los pilotos sudafricanos me dicen, ven acá, cuando ustedes tenían alguna táctica soviética de que cuando tú lo atacabas, él disparaba un cohete o algo para algo. Digo, no, ¿cómo es la cosa? No, porque cuando yo fui y lo empecé a ver que yo era el que venía atrás y lo tenía en la mira, que empezó a dispararle, que yo veo, él hace y tira un cohete. Y la cosa es que él, el primero él no sabe, parece que se confundió y apretó, él mismo tiró un cohete de los que se suponía que él tenía que tirarle al enemigo. Y entonces, pero cuando llega el momento de la investigación, que yo llego a investigar, que yo cojo todos los libros... Usted lo cogía en serio. En serio, yo hago así, y no solamente eso, sino, pero ¿y ustedes por qué ustedes no recargaron los cañones? Pero es que lo que usted me dice, esto parece como Mickey Mouse, ¿no? No, era... Esto es otra de las mentiras, que no está relacionado necesariamente con Angola. Vamos entonces a hablar de... El modus operandi de Fidel Castro es... Háblame de los pescadores. Los pescadores famosos cuando da el discurso de los 10 millones de que van, ¿no? Bien. Y ahí es cuando tiene que decirle y anunciarle al pueblo que los 10 millones de la zafra no se dieron. No van, correcto. ¿Qué pasó? A mí me avisan, que una reunión en el Estado Mayor General, que Fidel Castro, y entonces ¿qué pasó? Se secuestraron a unos pescadores, los tienen secuestrados, entonces, bueno, yo voy a la reunión, entonces él me da la orden, bueno, Pino, tú vas a volar con un escuadrón de MiG-21 por sobre las Bahamas, vas a romper la barrera de sonido por sobre Andro, inclusive nosotros llegamos hasta Bimini, aquí mismo frente hasta Bimini. A Bimini, sí. Bueno, llegaron hasta Bimini. Hasta ahí. Entonces, los 12 MiGs. Sí, entonces yo le digo, pero comandante, lo que hay una cosa, allí nosotros vamos a entrar en el warning area de los Estados Unidos y probablemente los americanos nos intercepten para ver qué es lo que está pasando, porque no son avioncitos, ni dos, son 2 aviones. Entonces son 12 MiGs. Sí, 12 MiG de combate, y armados con armamento de aire-aire. Entonces me dicen, ustedes pasan, rompan la barrera de sonido ahí bien, que se sienta para meterle miedo a esa gente, y entonces regresen para acá. Y bueno, pero ¿y si nos interceptan? Si interceptan, ya, ustedes están listos para disparar también, y disparen. Entonces yo digo... Para dispararle a los F-16 que iban a proteger aunque no era territorio, Bimini no es territorio norteamericano, pero está al lado de Miami. Está al lado de Miami, pero... Del sur de la Florida. Únicamente que él pensara que no había posibilidad, que los americanos, como realmente pasó, que ellos... Pero Fidel le dice a usted, si los interceptan, usted dispare. Dispara, sí. Ahí ¿Y usted qué pensó en ese momento? Entonces yo digo, bueno, ¿usted no está loco? Pero bueno, yo... seguía con la cosa de los pescadores, bueno, coño, pero qué raro, que hay tanta gravilla. Y entonces, bueno, nos enteramos, viene la noticia de que fueron un grupo de exiliados cubanos que se encontraron con los pescadores, le dijeron, mire,
nosotros lo vamos a poner a usted en el Cayo, ahí, vamos a hundir este barco que pertenece al régimen y la cosa, y hundieron el barco de pescadores, y se fueron, incluso le dejaron agua y cosas ahí, y ya, ese fue todo el incidente, pero entonces un guardacosta de las Bahamas los encuentra, y lo recoge, e informa, no, lo están aquí, lo llevan para Nassau, y después, bueno, se van a buscar allá. No había que rescatar a nadie, eso es lo que usted me dice. Y nadie estaba secuestrado. Lo que habían agarrado los exiliados era solamente el barco pesquero. El barco pesquero, ajá. No los pescadores que estaban adentro. Bien. Entonces, y eso lo sabía Fidel. Sí, claro. Pero ya cuando yo veo que hay una tarima ahí cerca de la sección de intereses, la tarima del protestódromo. Lo que le llaman la tarima antiimperialista, ¿no? Antiimperialista y la cosa, pues, bueno, pero el que estaba en otro lugar, eso parece que ellos cogieron ahí la idea. Pero era ahí, a la frente de la Nación de Intereses, y entonces empieza, hay un avión que los trae a los pescadores, y entonces empiezan ahí la cosa, hasta que Fidel, cuando ellos suben, Fidel habla, y dice, porque aquí liberamos a nuestros hombres que fueron secuestrados y la cosa, y bueno, y por ahí mete, y entonces dice, bueno, y tengo que darle, a pesar de este triunfo de la revolución, tengo que darle una mala noticia. El triunfo de la revolución de haber liberado a los pescadores. A los pescadores, tengo que darle una mala noticia. La mala noticia es que, bueno, con todo el esfuerzo que se ha hecho, la zafra de los 10 millones no se va a cumplir como era aquello era, y entonces, pero entonces hay todo un mundo, pero entonces los políticos y todo eso, agitando para que la gente, bueno, no importa, Fidel, y empezaron a gritar Fidel, el show, el mismo show mediático. Lo que usted me está diciendo es que él provoca el incidente de los pescadores como para cambiar la atención, claro, y el revés en Victoria. Hubo un momento, digamos, en el 80, que no el exilio, sino un guardacosta bahamense, el Flamingo, habían unos pescadores cubanos pescando sin autorización en aguas bahamenses, y esta vez sí se dio la orden desde el Estado Mayor General que despegaran los miques y que hundieran, y entonces ahí... ¿Que hundieran a quién? Al guardacosta bahamense. Entonces... Espérese. Usted me está diciendo que Fidel le dio la orden a ustedes. Fidel no, el puesto de mando, seguro, tiene que haber sido con autorización, porque eso no se... Usted me está diciendo que Fidel ordena, los militares a cargo de la Fuerza Aérea Cubana, que bombardeen un guardacosta bahamense. Usted me está diciendo que Fidel ordena, los militares a cargo de la Fuerza Aérea Cubana, que bombardeen un guardacosta bahamense. Que había detenido a unos pescadores. Detenidos. Ok. A unos pescadores cubanos que estaban en aguas de Bahamas y lo estaban remolcando con un cable. Y entonces dieron la orden y despegaron de Holguín los pilotos, el mayor Jorge Vilardel y Colina Bercetegui. Pero ¿y por qué Fidel quería ese acto de tanta agresividad y tan ofensivo en contra de las Bahamas, que usualmente ha sido bastante cercano a él? Bueno, después tuvo que pagar, para saldar la cuenta, tuvo que pagar no sé de cuántos millones de dólares, no sé si 10 millones, 4 millones, bueno, de compensación a los familiares, pero bueno, habían perdido su familia. Y estaban muertos los bahamenses. Y o sea que es el modo ese de la agresión. De la cosa mafiosa de intimidar y de agredir. Fidel le dice a usted, si los norteamericanos, ustedes son los que están provocando, ustedes son los que se están acercando a la costa americana, ustedes son los que provocan. Y si los norteamericanos se defienden, igual disparan. Sí. Eso es lo que usted me está diciendo. Sí. Pero ¿y Fidel en ese momento no mide la consecuencia o usted piensa que fue una bravuconada? ¿Cómo usted lo analiza? Porque la realidad es que los MiGs... María, porque tenía que buscar mártires, tenía que buscar más mártires.
Ya después, la misma historia nos ha enseñado de las traiciones de él a los oficiales, a la gente que ha expuesto por gusto y que le ha costado la vida a mucha gente. Entonces, en otras palabras, si a usted los F-16 lo derriban, usted estaba en esa operación, No, sí, lo derriban, entonces usted es un mártir de la revolución y eso es exactamente lo que Fidel quería, eso es lo que usted me dice. Eso es lo que quería, seguro. Porque entonces puede ir al pueblo y decir que nuevamente los norteamericanos nos han atacado. Sí, nos han atacado. Lo que pasa es que en ese caso los gringos no disparan. No, ajá. No. Y usted cuando estaba piloteando ese MiG acercándose a las costas americanas, usted no piensa en cualquier momento me van a meter un cohetazo. No sé, ¿usted qué pensó? Usted es el que estaba piloteando. No. Nosotros, bueno, yo abrí la formación y todos estábamos vigilantes a ver, pero no, los americanos no se llevaron la provocación. Pero hubieran podido. Hubieran podido, claro. Usted estaba dispuesto a exponer su vida. Sí. No, estaba claro. Que se la estaban jugando al pegado, como dicen ustedes los cubanos. Sí. Ok, vamos entonces al episodio de Granada. Usted también menciona Granada en su libro. Usted considera que hay mentiras, hay falsedades por parte del régimen. Explíqueme dónde es que está la falsedad. Vamos a empezar por el inicio. Cuando los norteamericanos están a punto de meterse allí, pues bueno, tenían 100 y pico de estudiantes ahí, aunque fuera un pretexto. Estudiantes de medicina. Vamos a situar, está Reagan en el poder, acaba prácticamente de llegar a la Casa Blanca. Se había producido un golpe de Estado, habían asesinado a Bishop, que era el amigo de Fidel, porque a Fidel apoyaba, y ya que era un caos. Entonces, los americanos se iban a meter de todas maneras. Fidel sabía que se iban a meter. ¿Por qué lo sabía Fidel? Porque ya era evidente, pero además los norteamericanos por vía diplomática le informan que ellos no tienen nada en contra del personal cubano, que ellos no quieren un enfrentamiento con el personal cubano, que que Estados Unidos está dispuesto a cooperar con Cuba para evacuar a los cubanos. Que estaban en ese momento, eran unos 600 cubanos y estaban construyendo una pista de aeropuerto. Estaban construyendo la pista allí. Eran trabajadores civiles, pero bueno, tenían armamento que le habían dado y que lo que esperaba Fidel Castro era que esa gente se inmolara, se murieran allí. Entonces, no obstante tener el comunicado del gobierno norteamericano, él envía a Tortoló en un avión para que organizara la resistencia y para que le repartiera las armas y para que estuviera listo para repeler la agresión. ¿Qué decía ahí? ¿Quién era Tortoló? Tortoló era un coronel de los ayudantes que tenía Raúl en el MINFAR, y Fidel también tenía una gran apreciación por él, le había planteado ya unas cuantas misiones. ¿Qué decía ahí? Los trabajadores que estaban construyendo la pista del aeropuerto en Granada estaban armados, pero no eran militares, eran civiles. Fidel envía a Tortoló ya habiendo recibido el comunicado de Washington, el cual usted muestra en el libro, que oficialmente los Estados Unidos le dicen evacúa a los cubanos. Ajá, sí. ¿Qué es lo que hace Fidel Castro? Ordena al buque Vietnam Heroico, que está ahí en Georgetown, que está anclado, vacío, que tenía capacidad para haber evacuado a todos los cubanos, haberlos sacado a 12 millas y esperar a ver qué pasaba. No, coge y le da la orden de que saltaran vacíos. O sea, el espíritu de Hernán Cortés, quemar las naves para que acaben con ellos allí. O sea, para provocar un enfrentamiento. Y entonces obliga a que los cubanos se queden en la isla de la Granada. Que se queden ahí. O sea, ya Fidel sabía, vuelvo a repetirlo porque hay que asimilarlo de a poco. Fidel ya sabía que los norteamericanos iban a invadir Granada. Y los americanos ya le dijeron a Fidel, nosotros no queremos ningún tipo de pelea con los trabajadores. Y aún así Fidel hace que ese barco zarpe vacío de vuelta a La Habana y además envía a Tortoló con armas. No, porque ya las armas estaban ahí, envía a Tortoló para garantizar, para hacer que la gente hiciera resistencia. Entonces, hubo una resistencia inicial
de algunos oficiales, pero Tortoló se dio cuenta que no, y que era imposible, que iba a acabar con todo, y sencillamente no quiso inmolar a la gente y se metió en la embajada soviética. Porque hubo en un momento, antes de que él busque refugio en la embajada soviética, hubo un tipo de enfrentamiento entre los cubanos y los Marines americanos que llegaron a rescatar a los estudiantes de medicina. Sí, ¿Hubo un enfrentamiento? Hubo un enfrentamiento que incluso los americanos habían tomado prisioneros a algunos cubanos y lo llevaban adelante para que fueran a parlamentar y decirle que no se enfrentaran, que pues, depusieran las armas. Entonces hubo alguien que abrió fuego y ellos respondieron al fuego. Y eso es lo que le pregunto. Entonces, ¿y la orden de Tortoló era dispararle a los marines americanos? Sí, resistir, pero no iniciar hostilidades. Entonces, comenzaron a disparar y entonces los americanos respondieron a eso. El resultado fue bueno que los cubanos que estaban en el aeropuerto prácticamente no hicieron resistencia, depusieron las armas, cayeron prisioneros. Tortoló con los oficiales de la Fuerza Armada se mete en la embajada soviética y ya. ¿Y por qué Tortoló hoy en día es una figura tan degradada? Él lo que busca es refugio al darse cuenta que los gringos tienen mejores armas que él, ¿no? O que iban a morir. Y además, la superioridad en todo, en aviación, aviones, de todo. Era imposible sacrificarte incluso, pero Fidel está tan poseído y el ego se ve tanto que él, porque déjeme decirte que todos los comunicados oficiales que se hacen en Cuba, lo hacía él de puño y letra. Los comunicados oficiales informando las situaciones, y esa información que se da de que los últimos 4 cubanos mueren abrazados a la bandera de combate y a la bandera cubana y son héroes de la patria y entonces con un himno. ¿Y es cierto? Ahí no hubo nadie inmolado en la bandera, todo eso era mentira, todo era mentira. Se rindieron, o sea, los que estaban en el aeropuerto depusieron las armas, hicieron muy bien, ellos no tenían posibilidades ninguna, Claro. Eran civiles, aunque tuvieran entrenamiento, que todos tienen Y entrenamiento. entonces es lo que usted considera que entonces quería Fidel. Fidel lo que quería es que todos murieran, que fueran arrasados allí, eso mismo, y por eso es que él da el comunicado, y para tener más mártires, más. Y ese comportamiento, ese modus operandi, con esas mismas situaciones, se mantuvo hasta el final, digamos, de la guerra de Angola. Cuando él, sabiendo que los sudafricanos tenían armas nucleares, metió ahí 60.000 hombres. Y que cuando yo me entrevisto con los sudafricanos, le pregunto, ¿y ustedes pensaban? Ya nosotros estábamos preparados para, si nada más que pasaba la frontera con Namibia, darle 3 o 4 golpes nucleares y liquidar a todo el mundo. Golpes nucleares a las tropas cubanas y bueno, y a las tropas de Angola. Entonces, por eso usted considera que Fidel nunca cruza la frontera roja, porque sabe que Sudáfrica disparaba las armas nucleares. Porque Fidel sabía que ellos tenían armas nucleares. Y ahí no se mete. Volvemos entonces a Granada. Todo un bluff. Como siempre. ¿Había algún tipo de ayuda militar en Granada? No, había. Usted me está diciendo que usted obtuvo un documento oficial de la Cancillería norteamericana, sí, avisándole a Fidel lo que iba a ocurrir, y aún así su interés es que los cubanos mueran, que Tortoló también muera. También muera, sí, claro, es Maceo. Y entonces, Maceo, ¿y entonces qué iba a sacar con eso? María, en primer lugar, ya iban a perder el esfuerzo que él hacía allí de tener un aeropuerto estratégico, que era la parada que era una escala para los vuelos a Angola y para los vuelos soviéticos. Y entonces ya perdía eso, pero bueno, convertir el revés en victoria. El revés le daba mártires. ¿Dónde está Tortoló? Bueno, mira, y esa fue una de las cosas que más, cuando a nosotros nos reúnen en el teatro del MINFAR, que Raúl empieza a explicar la situación de Granada, una de las cosas, de las primeras cosas que dice,
porque debió haberse dado un tiro antes de rendirse. Aquello, yo me quedé así y yo dije para dentro de mí, pero tú que te rendiste en el Moncada, que incluso ustedes llegaron a las montañas después del asalto al Moncada, donde perdieron la vida tanta gente, y ustedes mandaron a buscar un cura para rendirse, a Monseñor Pérez Errante, y además que tenían armas en la mano y estaban ya en la montaña. Nos está diciendo aquí en este teatro que ese hombre allí, sin posibilidad de en una islita, sin posibilidad de verdad de defenderse, sino que se iba a inmolar y se iba a matar, y por un país extranjero que no tiene que ver nada con tu patria, y tú en tu patria que iniciaste esa lucha, cogiste y te rendiste. Vaya, aquello fue, no, ya esa era una de las cosas que yo... ¿Usted entonces en ese momento qué pensó? Y mañana continuamos la conversación con el general Rafael del Pino, sin duda que el general de más alto rango que desertó de las filas militares castristas. Anécdotas de sus intercambios con Fidel acerca de Estados Unidos nos cuenta mañana. Una relación, una dinámica de enfrentamiento que la Casa Blanca de Obama ha querido revertir rápidamente después de anunciar los cambios el pasado miércoles. Vamos a ver qué dicen mañana. Pero antes de despedirme, quiero presentarle lo que siempre le prometo a través de las páginas del internet. Ahí está Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Por favor, síganme escribiendo. Y durante toda esta semana prometo leer muchos de los mensajes que he recibido. Vamos entonces a ver qué dice Aldo Zamora. María Elvira, deje ese odio y rencor que al final repercute en el pueblo cubano. Vamos a darle una oportunidad a los dos gobiernos de hacer algo diferente, y si nuestro gobierno no cumple y su gobierno cumple, entonces poder criticar con toda razón. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, Zamora. Yo creo que debemos darle entonces la oportunidad que el presidente Obama le está brindando al gobierno cubano de abrir, de ser diferentes, a tener un acercamiento verdadero que sea bueno para el pueblo cubano y que incluya democracia, derechos humanos y libertad para todos, para que todos decidan qué tipo de gobierno y qué tipo de modelo quieren tener en Cuba. Eso es lo que yo estoy de acuerdo. Así que adelante. Y vamos entonces a Orlandito G. Medina, que dice: María Elvira, me gustaría visitar su programa para decirle al presidente Obama que si perdonó a 3 criminales, incluyendo a uno con cadena perpetua, puede perdonar a todos los cubanos que tienen orden de deportación después de haber cumplido y pagado su sentencia. Bueno, Orlandito, eso posiblemente podría ser así. Son 40.000 cubanos los que están esperando ser deportados. Vamos a ver cuál es el intercambio desde el punto de vista de inmigración entre ambos gobiernos, y vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias nuevamente por la sintonía. Gracias a Bobby, que es el mejor peluquero que hay en el sur de la Florida. Gracias a Dani, a Víctor, y gracias a Gabriel Arango por el atuendo de todas las noches, una de las mejores diseñadoras en el sur de la Florida. Ahí está la página del internet donde usted me puede ver si quiere ver programas anteriores a este durante todo el año. Ahí están presentados para usted. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Eso es verdad. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Continuamos nuestra conversación con el general del Pino. Hasta entonces, buenas noches.